Filipenses 1:3. Puede decir amén cuando lo tenga y poderlo leer juntos. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Damos gracias al Señor por esta mañana que nos da. Gracias al Señor por la oportunidad que pudimos alabarle juntos, glorificar su nombre. Y vamos a continuar entonces con esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Recordamos de modo general que Filipo era una ciudad que tenía varias características. Una de estas características era no solo la idolatría o la adoración al emperador o el politeísmo, es decir, el conjunto de diferentes dioses que tenía, sino que tenía varios beneficios como ciudadanos romanos viviendo en Filipo, y ellos osaban, ¿verdad? Se mostraban con todos esos beneficios y todas estas cosas. Pero lo cierto es que la iglesia del Señor en Filipo, cuando vemos la carta del apóstol Pablo y hacemos una comparación con el resto de sus escritos, nos vamos a dar cuenta que hay iglesias que tienen características bien delicadas y complicadas, a las cuales Pablo les habla bien fuerte. A excepción de esta carta, vamos a ver el gran amor del Señor, el gran amor del apóstol Pablo hacia estos hermanos en la fe. Así que cuando hablamos de este tema y cuando podemos recordar de que estuvimos hablando en la carta anterior, ¿verdad? Que solo era la presentación. Ahí podemos ver, este fue el tema del domingo anterior, las riquezas espirituales detrás de un saludo. Y aquellos que estuvieron y pudimos disfrutar esta palabra, vimos en tres elementos: una credencial digna de llevar, como ya hablaba, somos esclavos de Jesucristo; una posición digna de tener, hablando de la santidad que tenemos en Cristo; y una bendición digna de vivir, hablando del saludo, gracia y paz o sean dadas, ¿verdad?, y multiplicadas a vosotros. Así que hoy vamos a hablar de esta segunda sección, capítulo 1, versos del 3 al 11, y lo hemos titulado así: cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe. Yo creo que este es un tema muy necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque si lo desglosamos en varios aspectos, nosotros podemos ver lo contrario hoy, es decir, la antítesis hoy. Y es que hay una famosa frase por ahí que dice: se acabó el querer. Nadie quiere a nadie. Muchos dicen: la gente está más preocupada por su vida, por sus intereses y no por los de los demás. Y lo triste es que a veces algunas de estas características se reflejan en la casa del Señor cuando no debería ser así. Vamos a ver acá que de una manera general yo quisiera estar argumentando cómo el amor sincero del apóstol por los hermanos, ¿verdad?, no se queda en palabras, sino que va más allá de las palabras. Va a los actos, va a los sentimientos, va a la expresión en todos los sentidos. Cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, vamos a ver tres características. Pero antes de eso, déjame hacerle rápidamente una historia, y es en relación con la palabra sincera. Esa es una palabra que cuando usted lo busca en los diccionarios te va a dar diferentes definiciones que casi todos, yo creo, que dominamos de una forma u otra. ¿Qué es lo que es algo sincero? Algo sincero, ahí uno puede decir, es algo genuino, algo real, algo que no muestra apariencia, sino la realidad de lo que es, la esencia de lo que es. Pero cuando nosotros vemos ese término sincera, hay algunos estudiosos que dicen que el término, refiriéndose a los tiempos en que los griegos ponían a la venta sus famosas vasijas labradas, dice que algunos alfareros, al ver que el utensilio tenía defectos, lo que hacía era que lo cubría con cera y luego lo pintaba, y así lo vendía en el mercado. Lo que pasaba con esas vasijas rotas,
que estaban cubiertas con cera y pintadas era que con el tiempo, el calor o el sol y el uso cotidiano, entonces, ¿qué pasaba con esas vasijas? La cera se derretía y la vasija se terminaba de quebrar y romper. Así que muchos alfareros, cuentan los historiadores, que cuando vendían una vasija, una de las cosas que usaban, y eso le daba más valor, era una vasija sin cera. Una vasija sin cera. Vendo vasija sin cera. No vayas al de la esquina porque eso todo te la da con cera. Vendo vasija sin cera. Y era que la gente decía, bueno, si esa vasija es sin cera, hay calidad entonces en esa venta. Nosotros los cubanos sabemos que aquí no se puede hacer caso del que pregona, porque si le hacemos caso al que pregona, le compramos una escalera a una araña. Aquí el que pregona es, y si todos los pregones que tenemos en Cuba, que es por ser a ti. Y tú dices, oh, por ser a mí. No, por ser a ti te voy a cobrar más caro que los demás. Y uno piensa que le está rebajando. Pero bueno, es interesante esta historia, el término sincera, porque en ese mismo aspecto vamos a tener un énfasis en cuando el apóstol está diciendo amar sinceramente. ¿Qué es amar sinceramente a los hermanos de la fe? Y lo he dividido así en tres partes que vamos a estar analizando en estos versículos. Y en primer lugar, mi amado hermano, cuando amamos sinceramente a los hermanos de la fe, hay una cosa que debe estar presente en nosotros y es, los llevas en tu mente. Es imposible amar a alguien y no tenerlo en tu mente. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El apóstol dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense cómo el apóstol comienza diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es probable que una de las cosas más hermosas que tenga el apóstol Pablo en medio de estos creyentes es que si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, vamos a ver ahí varias obras que hizo el Señor por medio de Pablo en la ciudad de Filipo. ¿Alguien recuerda qué personas características de renombre, digo de renombre porque algo pasó con ellos que no pasó con el resto, que estaban en Filipo? Y ahora es muy probable que estén en esta congregación. ¿Alguien recuerda alguna de esas personas? ¿Nadie? ¿Alguien recuerda a Lidia? ¿Alguien recuerda al carcelero de Filipos y lo que pasó con su casa? ¿Alguien recuerda por qué Pablo, ¿verdad?, fue a la prisión? Por la mujer adivinadora, es decir, la mujer que estaba endemoniada. Es decir, que cuando hablamos de los creyentes en Filipo, es muy probable que todavía Lidia con su familia esté allí. Es muy probable que todavía el carcelero con su familia estén allí. Es muy probable que la mujer que fue sana de aquel azote de los demonios estaba allí. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo a ellos, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Miren, siempre que usted se acuerda de alguien, ¿le da gracias a Dios? Porque, si somos sinceros, a veces uno se acuerda de una persona y uno dice, Señor, gracias. Y uno se acuerda de otra persona y uno dice, Señor, gracias por la otra, la primera que me acordé, ¿no? Lo cierto es, mi amado hermano, que en la vida cristiana tenemos batallas. Lo cierto es que en la vida cristiana tenemos luchas. Lo cierto es que en la vida cristiana no todos tenemos la misma manera de tratarnos o complementarnos. Miren, hay personas en el Evangelio que usted debe verlo sin hablar 5 palabras con esa persona, ya su alma está ligada a ella y usted dice, oye, es como si lo conociera toda una vida. Pero hay otros que a veces el carácter es un poco diferente. Quizás usted tiene una forma y esa persona tiene toda la contraria y usted dice, oye, me es un poco como que difícil trabajar o tratar con esta persona. Déjame decirte que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros, no solamente lo que nos es más fácil. De hecho, el amor cristiano, donde más se puede patentizar, donde más se puede ver, es en esa persona que no es tan de acorde o no es tan fácil de tratar para ti. Es muy fácil amar a tus hijos, es muy fácil amar a tu familia, es muy fácil amar a aquella gente que se lo gana. Pero usted se ha dado cuenta que el cristianismo no consiste en lo que nos ganamos. Porque lo único que tú y yo nos hemos ganado delante de Dios es el infierno.
Y todo ha sido por gracia, todo ha sido por su misericordia. Así que miren como Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Las muchas reflexiones individuales del Señor en estos creyentes. Una de las cosas que traía a Pablo era, le doy gracias al Señor porque cada vez que ustedes vienen a mi memoria, solo puedo decir, Señor, gracias por ellos. Mis amados hermanos, en esta mañana estamos presentando un reto en esta carta, porque vamos a ver dos directrices muy importantes. Una es, si yo soy capaz de amar a todos los que me rodean y mostrarle a los que me rodean que aunque no soy perfecto, el amor de Cristo está en mí y mi amor hacia ellos va a ser también incondicional. Y en segundo lugar, si yo soy capaz de ser agradecido con aquellos que muestran su amor, ¿verdad? Con aquellos que el Señor me ha dado la oportunidad o me ha dado la responsabilidad de cohabitar y vivir como creyentes. Así que por una parte, hay gente que es muy mal agradecida. Hay gente que se olvida de lo que tú puedes hacer por ellos en la primera. Hay gente que puede tirar por tierra y puede dejar que el diablo, puede dejar que el enemigo se cuele. Y mire, hermano, una de las cosas que nosotros debemos ver en la palabra del Señor y en la vida cristiana es que es imposible que usted no se dé 2 o 3 cabezazos con su hermano. Si eso nunca le ha pasado, yo quisiera tirarme una foto con usted. De verdad que sí, porque es que usted está en una cápsula, usted es único. Porque el simple hecho de tener que cohabitar con nuestros hermanos, de compartir, todos los hermanos que están acá y atienden ministerios o simplemente tienen relación con algún ministerio de la iglesia, que casi todos creo que es así, no hay problemas. Claro que sí, pero miren como el apóstol dice, le doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Porque cada vez que me acuerdo de ustedes, hay agradecimiento en mi corazón. Así que mi amado hermano, fíjense cómo dice el verso 4, siempre en todas mis oraciones. Así que Pablo no solo se acordaba de sus hermanos filipenses, sino que también rogaba por ellos. Por eso cuando decimos que cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, los llevas en tu mente, decir, hermano, tenemos que desligarnos de esa actitud del mundo de ser tan egoístas. A veces nosotros estamos tan preocupados, pero tan preocupados en cómo nos sentimos o en lo que estamos pasando, que nos olvidamos que alrededor nuestro hay un universo, que alrededor nuestro hay otros hermanos, que alrededor nuestro hay otras familias, que Jesucristo en aquella cruz no solo murió por mí, sino que murió para dar oportunidad a muchos, para que todos tengan al menos una oportunidad de salvación. Entonces, fíjense cómo Pablo dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, una vez más dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Una de las cosas que Pablo tenía sobre estos creyentes en su mente es, Señor, gracias por ellos, pero no solo te doy gracias por ellos, sino que te pido que la comunión de ellos con tu Evangelio sea constante. Miren, hermanos, nosotros podemos pedir los unos por los otros que nos vayan bien, que los planes salgan bien, que esté sano. Pero una de nuestras oraciones, las que nunca debería faltar en medio nuestro como iglesia de Jesucristo, el Señor permite que este hermano cada vez se refuerce su vida más en el Evangelio. Que su comunión con tu palabra cada vez sea mayor. ¿Sabe por qué? Porque mientras menos comunión con la palabra tiene un creyente, más carnal es. Mientras menos comunión con la palabra y el Evangelio tiene un creyente, más problemas causa la iglesia de Jesucristo. Amado hermano, fíjense cómo dice el apóstol, os ruego por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Así que desde aquel día en que Lidia, junto al río con otras mujeres, conoce el Evangelio, Pablo estaba rogando, Señor, que Lidia continúe en tu palabra, que Lidia continúe buscándote. Porque Pablo entiende que no consiste en nosotros, que no se trata de nuestra fuerza, que el Evangelio de Jesucristo es para todos, pero no todos son dignos de ese Evangelio, no todos reciben el Evangelio, y muchos que reciben no quieren vivirlo y aplicarlo, y eso es inconsistente. Fíjense entonces cómo la palabra nos está diciendo que él estaba rogando desde aquel día hasta incluso en este momento que escribe la carta. Pablo está rogando muy probablemente por aquella mujer endemoniada que era una fuente de ganancias
Y cuando dice Pablo al demonio que saliera de ella y esa mujer quedó libre, es muy probable, aunque la Biblia no nos da detalles, que esa muchacha estuviera ahora en la congregación de Filipo. Y Pablo dice: ruego por su vida también. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por alguien? Dijimos: Señor, te pido por este hermano, fortalece su vida. Te pido por esta persona, Señor, fortalece su alma en ti. Cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, una de las cosas es que lo llevas en tu mente. Y cuando tú lo puedes llevar en tu mente, una de las cosas que nunca debería faltar es rogar por la fe de nuestros hermanos. Hermanos, a veces nosotros estamos en medio de una crisis. Yo en mi vida jamás había estado en una crisis como la que recién estoy atravesando, de 2 meses ya con Sacrorumbaya, jamás. Y algunos con los que he podido hablar más de cerca saben que le he dicho: no he llegado a las lágrimas, pero he estado tirado en el suelo diciendo: Dios mío, levántame aquí porque no puedo estar aquí. Tantas cosas que hay que hacer, tantas cosas que y usted sabe. Pero Dios sabe que en mis oraciones a veces lo que soy es al revés. Se me olvida orar por mí, pero bueno, uno sabe que el Señor está al control. Porque, hermano, nosotros no somos los únicos que tenemos un problema. Nosotros no somos los únicos que estamos atravesando una prueba. Nuestros hermanos también lo están. Entonces, esa idea de que yo soy el centro del universo, de que el mundo, de que la iglesia gira alrededor de mí, es una idea satánica y diabólica. Porque la iglesia no gira alrededor de ti. La iglesia solo gira alrededor de Cristo y está sustentada y fortalecida por Jesucristo. Y fíjense cómo Pablo, en esta sencilla oración de decir: lo tengo en mi mente, cada vez que lo recuerdo doy gracias al Señor y pido por su vida, pido por su fe, pido por su relación con Dios. Y me encanta lo que dice Pablo en el verso 6, léalo conmigo. Estando persuadido de esto, esa idea de estar persuadido es: no tengo ni la menor duda de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Me encanta esta frase, porque cuando leemos esta frase, tú y yo estamos ahí, mi hermano. Si Jesucristo, escuchen, depende de quién comenzó en ti la buena obra. Si el que comenzó en ti la buena obra es Jesucristo, esto es para ti. Pero si el que comenzó en ti o el que continúa orando en ti no es Jesucristo, ay de ti, miserable, perdido, que seguirás camino al infierno. Y esto no es una ofensa. Esto es una de las mejores declaraciones de amor que la palabra del Señor nos muestra, porque nos declara la realidad para que vengamos a Jesucristo. Fíjense cómo dice: estoy convencido, no tengo duda, que el que comenzó en vosotros la buena obra. La pregunta es: ¿cuándo el Señor comenzó en estos filipenses la buena obra? Algunos dicen: bueno, el día en que aquel carcelero tomó la espada y se iba a matar, y Pablo le dijo: no, porque estamos todos aquí. Y él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Muchos creen que ese día comenzó la buena obra. Déjame decirte, no fue ese día. Aunque ese día ese hombre reconoció que solo Jesucristo salvaba, en la mente de Dios ya ese hombre estaba. Hermano, no fue el día que vinimos a Cristo donde Dios comenzó a obrar. Muchos pueden incluso testificar: yo antes de reconocer públicamente a Jesucristo, en muchas ocasiones de mi vida, incluso aunque no le conocía, yo tuve oportunidades, yo sentía algo que me atraía hacia Él, o alguien me hablaba, y aunque yo seguía en mi pecado, algo estaba ocurriendo en mí. Mi amado hermano, esto no es que una doctrina que Dios solo te eligió a ti y a otros no le eligió. Esto está hablando de la realidad del Evangelio, que aún cuando nosotros vemos que Cristo murió alrededor del año 33, según algunos creen, más acá, más allá, según los datos, a los 3 años y medio de ministerio, dice Pedro que desde antes de la fundación ya el Cordero estaba destinado para morir en aquella cruz. Qué maravillosa idea, que el que comenzó en nosotros la buena obra nos vio desde la eternidad, y un día en el tiempo y espacio vino a nosotros y se mostró y nos dio oportunidad de salvación, y pudimos decir: Señor, eres mío, yo soy tuyo, perdóname. El que comenzó, dice Pablo,
Estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esa palabra perfeccionará es epiteleo, es una palabra griega, que significa la va a ir mejorando y trabajando de tal forma hasta llegar a su esencia. Me encanta eso, porque lo pongo de esta forma. El Señor en mí comenzó la buena obra. Número 1, la va a terminar. Número 2, escucha esta parte, no la ha terminado aún. Yo voy a repetirlo a ver si tú captas esto. El que comenzó en sus hijos la buena obra, la va a terminar. Pero no la ha terminado aún. ¿Qué significa? Hermano, ¿cuántas veces tú y yo fallamos? ¿Cuántas veces tú y yo, verdad, le fallamos a Dios en un área? ¿O le fallamos a un hermano? ¿O cometemos un error? ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer algo que no está bien? Y aún así, recuerda, hace algunos años leí una frase que alguien decía: Dios está trabajando en mí, no soy perfecto, pero Él me hará perfecto, Él me seguirá perfeccionando. Y en la misma frase más abajo decía algo así como: ten paciencia conmigo, estoy en el taller del maestro y Él no ha terminado aún, pero estoy en su taller. Hermano, yo puedo ver mi vida, digo, Señor, me falta tanto. Porque uno puede ver lo que ha avanzado, lo que ha crecido, pero mientras más uno crece en el Evangelio, más cuenta se da de lo que le falta. Porque justo en el día donde comiences a ver, wow, mira cómo he crecido, mira cómo hago esto, mira cómo hago. Bueno, yo creo que eso una persona madura jamás lo va a hacer, porque muchas veces cerca de ese sentimiento está la arrogancia y el orgullo. Y una de las características de alguien que está creciendo es que la arrogancia y el orgullo no tienen cabida en él. Por eso el apóstol dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo? El día que te convertiste. ¿Cuándo la va a perfeccionar? Cuando te bautices en agua. ¿Cuándo la va a perfeccionar? Cuando pases todos los discipulados posibles. ¿Cuándo la va a perfeccionar? Cuando cuelgues tu título de máster, tu título de doctor. ¿No? La perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo el Señor seguirá trabajando en ti y en mí. Yo digo, gloria a Dios por eso, porque el Señor no ha terminado su obra, su redención y su salvación. Por supuesto que ya lo hizo, y si muero hoy, voy a su presencia. Pero su trabajo de santificación en mi vida, todavía estoy en el taller del maestro. No soy perfecto, pero estoy en su taller. ¿Alguien puede decir amén? Cuando cometemos errores, a veces la gente dice: pero mira fulano lo que dijo, pero mira el otro lo que hizo. Y uno dice: y somos perfectos. ¿Y quién es perfecto si no Jesucristo? Eso no es justificación para que todos los errores que cometemos sigamos en ellos. Porque para ellos también la Biblia tiene otro pasaje que dice que fornicación, adulterio y todas estas cosas, dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno de los sentimientos que muchas veces va a venir a tu mente y a la mía será ese sentimiento o esa frase más bien de: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tú vas a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces vas a cometer el mismo error? ¿O cuántas veces vas a caer en ese estado? Mira, amado hermano, lo que Pablo está diciendo acá, y eso que Pablo no está sacando a relucir alguna falta de los filipenses, él no lo hace. Pero él sí dice en su agradecimiento, como él lo lleva en su corazón, él lo tiene en su mente, como dice en esta parte, lo tiene en su mente y está rogando por ellos, y él le dice: yo ruego por su vida, porque yo sé que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Y miren, mi amado hermano, cuando, por ejemplo, en el área de la música, los músicos, cuando están tocando un tema y alguien está haciendo los arreglos y entre todos están arreglando y uno lo escucha, el que sabe de música dice: oye, qué bien quedó eso. ¿Por qué? Porque es algo que esa persona es capaz de hacer o no es capaz de hacer. Y en base a lo si es capaz o no es capaz, dice: le quedó genial, bueno, todavía tiene sus defectos, tiene sus cosas. Pero usted se imagina que es Dios, aquel que sí es perfecto,
aquel que es autosuficiente, que no necesita de nadie, que está obrando en Alex, está obrando en mi carácter, está obrando en mi vida. Y miren, hermano, los arreglos de nuestra vida lo está haciendo el Señor. Y lo que Él comenzó en sus hijos lo va a terminar, aunque muchas veces podamos fallar. Aunque quizás a varios en el último tiempo el pecado les arrastró. Aunque varios ahora mismo estén pasando por una crisis y estén todavía en medio de la destrucción, en medio del dolor, escucha, porque esta palabra es para ti, es para mí. El que comenzó en sus hijos, no en los impíos, en sus hijos, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Dios no ha terminado contigo y conmigo todavía. Dios no ha terminado. El mundo te puede dar la espalda, en la vida pueden ocurrir cosas que son terribles por causa del pecado, pero Dios no terminará su obra con sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Esta declaración del apóstol nos enseña cómo estos amados hermanos eran causa de gozo para su vida. Ellos ocupaban la mente de Pablo por sus testimonios genuinos. El doble reto que tenemos acá, en primer lugar, que deberíamos decirle: Señor, ayúdame a que cuando los hermanos puedan pensar en mí, una de las cosas que puedan venir a su mente es que yo soy de bendición para ellos. No pienses más quién puede ser de bendición para ti. Jesucristo no vino para ser servido, Él vino para servir. Y Él nos enseña con eso que tú y yo deberíamos pensar más en: Señor, ayúdame a servir a aquellos que me rodean. Y en segundo lugar, como el apóstol Pablo, hermano, no olvides de ser agradecido. Así que cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, en primer lugar los llevas en tu mente. En segundo lugar, los llevas en tu corazón. Mira lo que dicen los versos del 7 al 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Piensa por un momento, cuando se está leyendo esta carta, que la iglesia de los filipenses, fíjense cuando escuchan esta frase: como me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Qué está sintiendo el apóstol? Dice: por cuanto os tengo en el corazón. Me encanta eso, porque todos sabemos que el apóstol Pablo es posiblemente una de las personas más bendecidas del Nuevo Testamento. Y cuando digo una de las personas más bendecidas, es porque por medio de él se escribe casi la mitad del Nuevo Testamento, y eso ha bendecido a millones de personas. Yo creo que la definición de ser bendecido no es cuánto Dios te ha dado, sino cuánta oportunidad Dios te ha dado para bendecir a otros. Yo creo que esa es la verdadera definición de un bendecido de Dios. No es que alguien dice: mire cómo tiene casa, carro, no sé qué, mire cómo tiene. No, eso no es bendecido. Bendecido es cuando alguien puede decir: mira, cómo se parece a Jesucristo, que Él no vive para ser servido, sino que Él vive para servir a los demás. Fíjense cómo Pablo dice: porque lo tengo en el corazón. Cómo esa iglesia, cómo esos miembros se habían colado en el corazón de Pablo. Evidentemente, como algunos eruditos han tildado, esta es una carta de amor cristiano. Es una carta donde el apóstol está desbordando todo su amor en cuanto a sus hermanos, que no son perfectos, pero un Dios perfecto, el Dios perfecto, el único Dios perfecto, está obrando en ellos. Y fíjense cómo dice: porque os tengo a todos vosotros en el corazón y en mis prisiones. Déjenme detenerme un momento ahí en mis prisiones, cuando Pablo dice. Recordamos que esta carta, según la mayoría de los historiadores, esto se está escribiendo desde una prisión. Algunos creen, yo me inclino por esa parte, que era en Roma, por algunas declaraciones internas que da la carta, y veremos a lo largo de estas semanas, cuando habla del petróleo, cuando habla ahí de la casa del César, habla de algunas cosas que parece indicar que está en Roma. Pero lo cierto es que, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú estás pasando por una prueba bien difícil, te pongo en contexto: estás en tu casa, suena el teléfono,
levantas el teléfono y es de esas noticias que llegan así, y en un momento se vira el mundo al revés. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Y en segundo lugar, ¿quiénes son los primeros nombres que vienen a tu mente? Yo le pongo un ejemplo. Yo recuerdo, creo que en algún momento se lo conté, cuando la segunda niña, un Amy, estábamos esperando en la casa. Yo recuerdo que estaba en el cuarto con Ali. Ahí si viene, abre la puerta del cuarto, así, y dice: rompí la fuente. Yo recuerdo que tenía un laptop y Ali estaba al lado. Cierro el laptop, me paro y digo: a ver. ¿A quién llamamos? Vamos a ver, vamos a orientarnos ahora. Imagínense, nosotros estábamos aquí, a esa hora había que llamar recuerdo que llamamos a Lázaro para que pudiera venir a buscar, fuera a buscar a los suegros por allá, para que los suegros vinieran aquí, para nosotros movernos aquí. Llamamos aquí a la iglesia, vinimos a varios lugares, y fue así. Pero, ¿qué le digo con esto? Que en ese momento, por supuesto, no es que no pensé en Dios, es que pensando en Dios, digo, bueno, ya yo, con la experiencia previa de la otra niña, nosotros decíamos, bueno, en ese momento uno no se puede volver loco, ni correr, ni nada, sino en orden. Y cada una de las personas que yo en ese momento fui llamando, era llamar al doctor, usted sabe, mira, vamos para allá, ¿dónde vamos? Que si vamos así al aire, eso es peligroso. Entonces, en todas esas llamadas, cada una de esas personas tenían, no es que una era más importante de otra, sino que esa era la persona adecuada para la situación correcta. Cuando viene un problema en nuestra vida, ¿quiénes son esas primeras personas que vienen a tu mente que tú dices, voy a llamar a fulano? Voy a llamar a Mengano, voy a llamar a esta persona, o para que ore por mí, o para que me diga. Qué interesante que dice el apóstol Pablo, que en su prisión, que en sus prisiones, él tenía a estos hermanos en su corazón. Fíjense cómo dice el texto, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Miren, hermano, mayormente, cuando estamos en una gran crisis, esos nombres que siempre vienen a nuestra mente son muchas veces las personas o más cercanas o más relacionadas con la solución, dependiendo del tema que sea. Pero lo que te digo con esto es que el apóstol decía, desde mi prisión, una de las personas que yo recuerdo, o las personas que recuerdo, es las personas de Filipo. Porque esa gente está en mi corazón. Y déjame decirte un tesoro del Evangelio. A lo largo de los años de la vida cristiana, uno se da cuenta que hay personas que se meten en tu corazón sin darte cuenta. Y tú dices, amo tanto a esta persona y no sé cómo se metió ahí, no sé. Pero hay otras que tú por medio de Jesucristo tendrás que poner. Si no fuera por eso. Porque tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo miro a Cali Alabanza, me es fácil amarlo porque tenemos tantas cosas en común, nos encanta la música, nos encanta hacer las cosas y hacer excelente. Pero veo a otros, veo a Carlito el médico y digo, estos Carlos, qué diferente. Lo cierto es, hermano, que en la vida cristiana, fíjense cómo el apóstol decía, a todos vosotros los tengo en mi corazón. Hermanos, el amor cristiano es algo que no se queda en sentimiento, porque si es de sentimiento, entonces se vuelve selectivo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Al final, el amor tiene que ser para todos mis hermanos en la fe. A unos me será más fácil, a otros me será un poco más difícil, pero a ambos Dios me ha llamado a amarles en la fe. Tú puedes tener una lista y dices, no, pastor, yo te puedo decir la lista, cuando tengo un problema, los primeros 5 nombres que vienen, y los 5 nombres que jamás vendrían a mi lista, también te los puedo decir. Amado hermano, Dios nos ha llamado a amarnos. ¿Te das cuenta que sería muy fácil parecerse al mundo? En el mundo la hipocresía es parte de la educación formal, y digo formal entre comillas, porque la hipocresía no puede ser algo bueno. La hipocresía, a la luz de la palabra, jamás va a ser algo bueno. Y fíjense cómo el apóstol dice, lo tengo en mi corazón, en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio. Es decir, lo tengo en mi vida, lo tengo en mis momentos difíciles, pero también lo tengo en mi ministerio, en lo que más amo, predicar el Evangelio. Por eso alguien decía que tus amigos más cercanos
amen a Dios con toda su fuerza, porque jamás van a permitir que algo en esa amistad te aleje del Señor. Hermano, usted lo puede ver hoy. Yo tengo amigos que no son cristianos, yo los tengo. Pero son amigos que evidentemente hay límites. Hay cosas que a ellos les gusta hacer que yo no voy a ser parte de eso. Y hay cosas que es lo que más yo amo y ellos no quieren ser parte de eso. Pero cuando hablo de mis hermanos en la fe, hermano, si Jesucristo no es lo que más yo amo, si servir a Jesucristo no es lo que más yo amo, entonces, ¿qué tipo de cristiano yo soy? O me haría mejor la pregunta, ¿acaso soy cristiano? Fíjense cómo Pablo dice, en mis prisiones, en la confirmación y en la defensa del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, dice Pablo, de la gracia. ¿Sabes por qué? Aunque te cueste, tienes que amar a los demás. Porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Hermano, Dios me ama. No lo merezco. No he hecho nada para ganármelo y me ama. Y todo lo que hago, mi arrepentimiento, es por su pura gracia. Y si en mi libre albedrío he escogido seguirle a Él, es por su misericordia, es dando una respuesta a lo que Él me dio primero. Nunca eso iba a salir de mí. Entonces la bendita palabra del Señor, en su Evangelio, Pablo dice, los tengo en mi corazón. Mire cómo dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por eso que el amor tiene que ser sincero. Por eso hemos titulado esta sección, cuando ama sinceramente a los hermanos de la fe. Hay personas, y si esta mañana están aquí, esto es para ti, no es para otro. Pues el Evangelio es para todos nosotros. Hay personas que disfrutan sacarle la tira del pellejo a los hermanos de la iglesia. Lo disfrutan. En una ocasión conocí una familia, no es de nuestra iglesia, que cuando hace algunos años yo iba a su casa, en esa casa lo único que hacían era hablar mal de todo el mundo. La primera la aguanté, la segunda dije, pero la tercera dije, aquí no entro más. Porque esto me hace daño. Porque uno, no te enteraste que fulano, pobrecito, no sé qué, bueno, sí, está bien, bueno. Pero de ahí hacia adelante es murmuración. Hermano, tengamos mucho cuidado. Porque Dios es testigo, así como era testigo del amor de Pablo para con estos hermanos, Dios está en medio nuestro. Cuando estás hablando mal de otro, Dios está allí. Cuando estás sacando las tiras del pellejo a tu hermano, estás sacando las tiras del pellejo a una vida por la cual Jesucristo se sacrificó. Que no es ni más, pero tampoco es menos que tú. Y fíjense cómo el apóstol dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, con el entrañable amor. Y aquí pone la cláusula más importante de la frase. El amor de Jesucristo. Si te amo, no es porque lo mereces tampoco. Si te amo, porque Él me ama. Y el que me ama me ha dicho que te ame. Y el que me ama no me preguntó si yo lo quería amar. No me dijo, vas o no quieres, me tienes, quien sé, me vas a odiar, tú quieres que sí. Me dijo, te amo y punto. Ese amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol le está diciendo, Dios es testigo de que mi amor por ustedes es así. Es un amor entrañable, es un amor sincero, es una compasión que muestra misericordia. Esta declaración del apóstol Pablo nos muestra cómo nos debemos amar los unos a los otros. Nos muestra que tú y yo nos debemos amar con el amor misericordioso. Te pongo un ejemplo. Un hermano ha cometido una falta contra ti. Si el mundo dice, no, sí, ya todo está bien, se va y sigue hablando de la falta, eso se llama hipocresía. Pero nosotros como hermanos cometemos una falta y escúchame, no va a ser la única. Cuando tú tengas un problema con un hermano, no va a ser el único. Pero lo que la Biblia nos dice es que ese amor entrañable no es que no tiene problema, porque yo te hago una pregunta: ¿qué matrimonio, por muchos años que lleve, por una relación tan hermosa que tenga Jesucristo, no ha tenido problema? Entonces, si tener problema es sinónimo de que no es un amor entrañable, nadie tiene ese amor en el matrimonio.
Entonces yo creo que amor entrañable, como Pablo lo muestra aquí, es ese amor de Dios, que a pesar de que aunque pase Él, que todo lo que ocurra, aún así, ese amor no va a dejar de ser, porque el amor de Dios no es sentimiento. El amor de Dios es acción que involucra sentimiento, pero no se queda en sentimiento. Por eso que aunque la canción dice se acabó el querer, nadie quiere a nadie, eso es para el que no tiene a Jesucristo. Pero aquellos que tenemos a Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, cuando amas, dice en este aspecto, dice Dios me ha testigo. Cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, los llevas en tu mente. Cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, los llevas en tu corazón. Y en último lugar, cuando amas sinceramente a los hermanos en la fe, los llevas en tus oraciones. Miren cómo dice ahora el versículo siguiente. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, disculpen, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que hayáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Déjenme rápidamente hablar de algunas características de estos versículos. Lo primero que vemos acá es que el apóstol tenía una oración constante por ellos. Pero ¿usted se da cuenta por qué la oración es tan importante para la vida cristiana? ¿Usted se da cuenta por qué es tan importante nuestra relación con Dios? Porque a los principios de los versículos lo que estaba diciendo el apóstol es: y ruego por su comunión con el Evangelio. Es como cuando una muchacha joven o un muchacho se van a casar o está buscando pareja, y uno le dice: busca a aquella persona que esté tan arraigada a Jesucristo. Evidentemente tiene que haber una atracción, porque tú no te vas a casar con un colchón, tú te vas a casar con una persona. Tiene que haber una atracción física, algo que esté en tu gusto. Dice: no, yo miro lo de adentro. Hasta ahora yo he visto que siempre las fotos, las fotos de boda son fotos de personas, no es una placa, no es algo interno, lo adentro no sale en la placa. Pero lo cierto es que cuando se va a casar alguien, al menos he tratado de hacerlo así, lo escuché así y creo que funciona de alguna forma. Busca a alguien que, entre las características que tú tienes, que ame a Dios con toda su fuerza. Es como una muchacha, dice: ¿cómo yo sé que no me va a fallar? Si ama a Dios con toda su fuerza. No es que no te va a fallar, es que va a luchar con toda su fuerza para no fallarte. Porque la tentación va a estar siempre. Cuando buscamos a alguien que ame a Dios con toda su fuerza, hermano, cuando un cristiano ama a Dios con toda su fuerza, no podrá ir a su casa y acostarse enojado con un hermano, o al menos sin buscar cómo solucionar el problema con un hermano. Entonces la palabra del Señor, mira lo que dice el apóstol: pido esto en oración, que vuestro amor abunde más y más. Eso nos está mostrando que el amor de Dios es inagotable. Amo hoy a mis hermanos, pero todavía en su palabra me muestra que todavía puedo amarles más. Y miren cómo dice, porque esto es interesantísimo: que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Algunos que dicen: no, que es eso, tanta Biblia y tanta teología. A mí yo no hablo de teología, yo hablo de Cristo. Esa es una de las respuestas más mediocres que he escuchado en toda mi vida. Porque si la teología es el estudio de las cosas de Dios, ¿cómo tú puedes hablar de Cristo y no estar hablando de teología? Que en cosas triviales, que en cosas que pueden ser discutidas de una forma u otra, tú gastes todo tu tiempo, evidentemente eso no te va a ser de mucho provecho. Pero fíjense cómo el apóstol dice que ese amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra para ciencia aquí es ese conocimiento verdadero. Miren, hermano, el buscar de Dios, el leer su palabra, el escudriñar su palabra, el estudiarla con toda su fuerza, el meditarla, jamás eso te va a alejar de Dios. En estos días tuve un debate con alguien que decía: no, porque mucho conocimiento, mira cuántos pastores con mucho conocimiento, mira lo que han hecho. Porque el conocimiento, si se trata desde la información, usted puede ser un cerebro, usted puede ser una eminencia de toda la información que tiene. Pero la palabra de Dios no solo es información, sino es verdades de Dios que transforman nuestra mente, nuestra vida. Entonces, amado hermano,
Deja a un lado esas mediocridades de que, yo no voy a un instituto bíblico porque yo no sé, o yo no voy a un instituto bíblico porque no sé qué, porque hacen esto, o yo no voy a leer tanto la palabra, o yo la voy leyendo así poco a poco, o yo no voy en la casa culto, o yo no sé qué. Hermano, ¿cómo es posible que algo que tenga que ver con conocer más a Dios va a ser un estorbo para tu vida? Dice el apóstol, para que andéis más y más en ciencia, en todo conocimiento. Ese conocimiento habla de discernimiento. ¿Y sabe qué? Jesús mismo habla de que en su palabra conoceréis la verdad, y si la verdad os hará libre. Y el apóstol José Martí dijo, ser culto es el único modo de ser libre. Y muchos que hoy lo citan no tienen nada de libertad en los pensamientos que hoy defienden. Hermano, porque la única forma de ser libre es por medio de Jesucristo. La única forma de ser libre del engaño, de la mentira, de la hipocresía, del pecado, es por medio de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿y qué tiempo le dedicas tú a tu relación con Jesucristo? ¿Dedicas el mismo tiempo de oración que años atrás? ¿Dedicas el mismo tiempo de congregarte que años atrás? Hay una cosa que yo he escuchado que dice, bueno, los tiempos cambian. Es cierto que ahora mismo vivir el Evangelio aquí en Cuba es más difícil que años atrás, porque ahora los que más lejos viven, qué difícil se hace ahora no poder venir a la casa del Señor. No hay gasolina, no hay combustible, no hay transporte, no hay nada. Pero cada vez que escucho eso, una de las cosas que podemos ver es que sí, hay situaciones que a veces se nos van de las manos, pero esa no es la media. Es decir, esa no es la justificación, porque yo recuerdo, y esa gente que me hablaban a mí de mis abuelos, de mis tatarabuelos, que caminaban kilómetros para ir a la iglesia y que llovía, todavía hoy, hermano, todavía hoy en Cuba hay lugares en el oriente del país que llueve y la gente se pone sus botas de fango y sus cosas y van a la casa de Dios. Entonces usted se da cuenta que cuando nosotros hablamos de que nuestro amor abunde más y más, lo que está ocurriendo hoy es que el amor se está enfriando más y más. Hermanos, que nada sea un estorbo para que tú y yo sigamos buscando al Señor. Que nada sea un estorbo, como algunos hermanos tan amados me han dicho, bueno, pastor, estamos en el proceso del parón. Gloria a Dios, no pasa nada. La migración en la Biblia, eso es antiguo. Y si es la familia entera y buscando la alianza del Señor para servir a Dios en otro lugar, gloria a Dios. Pero Dios sabe, porque algunos están aquí esta mañana, que a todos les he dicho lo mismo, pero sirve al Señor mientras estés aquí y llega la noticia con toda tu fuerza hasta el último día que estés aquí. Porque he visto gente que, no, ya me llegó esto, me llegó lo otro, se desconectó, soltó ministerio, no aquí, gracias a Dios, pero en otros lugares ya no hacen nada, no llegó nada, y posiblemente ni en el Evangelio estén hoy. Para que nuestro amor abunde más y más, como dice el apóstol en sus oraciones, como el apóstol pedía por aquellos filipenses, decía, estoy orando para que el amor de ustedes en el Señor sea cada vez mayor, en ciencia, en todo conocimiento, es decir, en el discernimiento de su palabra, en el discernimiento de los tiempos. Hermano, recordemos que el reino de Dios no es comida y bebida. Así que la comida y la bebida no sean justificaciones para no buscar más a Dios. Alguien decía en estos días, no, porque en estos días la ofrenda, los diezmos, es muy difícil que nosotros podamos dar ofrendas. Recuerdo que hablé en el seminario con algunos hermanos, bueno, mira, estos tiempos son difíciles. Pero mi pregunta es, ¿y los que nos antecedieron? Mi pregunta es, ¿y esa viuda con esa ofrenda que dio lo que tenía? Mi amado hermano, los tiempos cambian. Las personas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su evangelio jamás cambiará. Yo puedo cambiar, pero Dios nunca cambiará. Y si Dios y su palabra no cambian, yo quiero que mi amor abunde más y más en su palabra para con mis hermanos y para con este mundo. No dejes
que la miseria que nos rodea y que estamos viendo día a día nos hagan alejarnos del Señor. Que Dios sea nuestra prioridad siempre. Pablo dice, verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, y miren qué palabra viene ahora, sinceros. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo primero que Pablo dice es, yo quiero que ustedes sean sinceros, que ustedes no tengan esos maquillajes. Déjame aclarar rápido, porque yo sé que esto se graba. No es maquillaje, ¿verdad? De que la mujer se pinte, sino eso de la cera. Hermanos, cuando hay una herida en tu corazón, no digas, no, ya, sí, esto no importa. No, porque la herida va a estar ahí. Uno de mis errores en estos 2 meses de sacrolumbagia fue desde el primer día no haber ido al especialista. Aunque gracias a Dios algunos médicos me dijeron, toma esto, toma aquello, pero algunos de ellos no termina con el especialista porque ya esto ya es demasiado. Las heridas de nuestro corazón, hay uno que es el especialista para ellas. Los pecados de nuestra vida, hay uno que es el especialista para perdonarlos en nuestra vida. Los errores de nuestra vida, hay uno que es el especialista. Los dolores de nuestra vida, las decepciones de nuestra vida, hay uno que es el especialista. Y cuando leemos en su palabra que dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, dice, para el día de Cristo. Hermano, no olvidemos, pues Pablo lo está haciendo en esta oración, que la perspectiva de nuestra vida no es aquí. Incluso ni este país. Puedes estar hoy aquí, mañana en otro lugar, donde quiera que estés. La perspectiva de nuestra vida es serle fiel al Señor hasta que Él venga por mí. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, que cuando amas a tus hermanos, los llevas en tus oraciones, y esas oraciones no son oraciones, Señor, bendice a fulano, mira el hambre que está pasando. No es eso. Una de las cosas es, Señor, que mi hermano pueda crecer más en tu verdad. Pero te das cuenta que yo no puedo pedir, Señor, que mi hermano Raitel pueda crecer más en tu verdad si yo no estoy buscando eso en mi vida. ¿Sería un hipócrita? Señor, que él lea más la Biblia si yo no la estoy leyendo. Señor, que él tenga más tiempo de oración si yo no estoy teniendo tiempo de oración. Así que cuando Pablo dice, para que abundéis más, para que crezcáis, ¿verdad? Mostréis esos frutos de justicia. Evidentemente el apóstol Pablo le estaba viviendo. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿estamos viviendo nosotros, como termina la oración de Pablo, para gloria y alabanza del Señor, sinceros? Y dice la otra palabra, irreprensibles, que nadie puede acusar nuestra conciencia. Esta declaración del apóstol nos muestra que su oración era en total beneficio de los filipenses. Y con esto quisiera terminar. Cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, los llevas en tu mente. Cuando amas sinceramente a los hermanos de la fe, los llevas en tu corazón. Cuando amamos sinceramente a los hermanos de la fe, los tenemos en nuestras oraciones. ¿Acaso estamos orando los unos por los otros? ¿Acaso puede haber alguna falta entre nosotros si no hemos pedido perdón? Mañana es probable que estés, si hoy no estás. El apóstol Pablo en esta sección nos va a recordar a nosotros, hermanos, que amar sinceramente a los demás es una actitud de un verdadero hijo de Dios. Quisiera que pudiéramos orar juntos. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu evangelio. Has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a ponerlo en práctica. En el bendito nombre de Jesucristo. Te damos gracias y te decimos amén y amén.